Vivimos en un mundo cambiante, en constante evolución. Hay países que alguna vez en la historia, y sobre todo en la historia reciente del mundo, se encontraban en pobreza, hambre, analfabetismo y en muchas ocasiones en estado de guerra. Sin embargo, los países pueden cambiar. La determinación, perseverancia, visión y enfoque hacia el futuro puede transformar a un pueblo y cambiar por completo su país. Este es el caso de Singapur. Este pequeño país hace medio siglo se encontraba en pobreza absoluta, atraso tecnológico, mala infraestructura en sus ciudades, mala educación en sus escuelas, donde sus ciudadanos tenían que vivir en constante violencia e inseguridad, con políticos y servidores públicos corruptos. Tras dejar atrás el dominio británico y lograr la independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un estado autónomo liderado por Lee Kuan Yew. Creó un extenso plan de reformas, con el objetivo de liberar a Singapur de su condición de pozo negro de miseria y degradación, como él lo llamaba, y convertirlo en un país industrializado y moderno, mediante un sistema capitalista estrictamente controlado por el gobierno. Se impulsaron programas de empleo, construcción de viviendas sociales y una intensa inversión en salud y educación. Asimismo, se brindaron incentivos importantes para la inversión extranjera. Pero también se implementaron reglas muy estrictas para sus ciudadanos. Sin embargo, estas reglas lograron un radical cambio de conducta de la gente y crearon valores para darles civilidad y seguridad a sus habitantes. Por otro lado, para los delincuentes, narcotraficantes y violadores, se implementó la pena máxima, la pena de muerte. Y no solo eso, se decretó que toda figura pública corrupta, ya fueran políticos, policías o militares, y se les comprobaran sus crímenes o actos de corrupción, se les aplicaría la misma condena. Para muchos analistas políticos del mundo, estas medidas fueron y son demasiado extremas. Sin embargo, nadie puede negar que funcionaron, puesto que ahora Singapur es uno de los países más educados, prósperos, ricos y seguros del mundo, con una calidad de vida de las más altas del mundo. Hablando del tema de educación, según las pruebas PISA, este pequeño país cuenta con la mejor educación a nivel mundial. Singapur recuperó su sitio como el país con la mejor educación del mundo, y lo hizo con contundencia. Los alumnos del pequeño país asiático alcanzaron los mejores resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, que cada 3 años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el fin de evaluar las habilidades y conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de los alumnos de 15 años. Las calificaciones de los estudiantes de Singapur fueron significativamente superiores a las de los estudiantes japoneses, que eran sus competidores más cercanos. Según el informe publicado por la OCDE, en la prueba más reciente, la diferencia entre el primer y el segundo lugar en matemáticas fue de 39 puntos. ¿Qué es la OCDE y por qué son tan relevantes sus estudios, pruebas y resultados? El objetivo de la organización es promover políticas que mejoren el bienestar social y económico de la población mundial. La OCDE colabora con los gobiernos para comprender las causas de los cambios en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Calcula la productividad y los flujos de comercio e inversiones a nivel mundial. Establece estándares internacionales en diversas áreas y analiza y compara datos para predecir tendencias futuras. Los países miembros de la OCDE, si bien son pocos, todos destacan en diferentes ámbitos que tienen que ver con economía, comercio global y desarrollo humano. Es por esto que esta organización también se le conoce como el Club de los Países Ricos, puesto que juntos estos países representan actualmente el 60% del PIB mundial. Actualmente solo son 38 países miembros, entre los cuales están Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países europeos, pero también hay algunos países miembros de otras regiones del mundo, tanto de Asia y Latinoamérica. Los países miembros dan aportaciones anuales a esta organización para financiar todos sus proyectos. Con tales recursos, la OCDE es capaz de aplicar la prueba PISA
con gran exactitud y certeza en los resultados. ¿Cómo funcionan las pruebas PISA? En la última evaluación realizada, participaron casi 700.000 estudiantes de alrededor del mundo. La prueba tiene 2/3 de preguntas de opción múltiple, mientras que el resto son preguntas abiertas. Solo un pequeño porcentaje de los estudiantes de cada escuela responden al mismo conjunto de preguntas. Esto se debe a que PISA desea evaluar un conjunto completo de destrezas y habilidades, por lo que formula más preguntas de las que un solo niño podría responder y las distribuye entre varias pruebas. La duración de las pruebas es de alrededor de 4 horas y media. A continuación te mostramos los resultados más recientes del informe PISA de algunos de los países evaluados. En total, esta prueba se realizó en 81 países del mundo. Y veremos cómo se comparan los puntajes con el promedio de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura, con países iberoamericanos. Esta evaluación fue realizada a nivel mundial, a estudiantes de 15 años, con una escolaridad igual o equivalente entre sus respectivos países. ¿Tú cómo crees que estarán los países de América Latina y España en la clasificación? Albania. Matemáticas. 368 puntos. Nivel de matemáticas. Por debajo del promedio. Lectura. 358 puntos. Nivel de lectura. Por debajo del promedio. Ciencias. 375 puntos. Nivel en ciencias. Por debajo del promedio. Alemania. Matemáticas, 474 puntos, nivel de matemáticas, promedio. Lectura, 479 puntos, nivel de lectura, promedio. Ciencias, 492 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Australia, matemáticas, 487 puntos, nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 498 puntos, nivel de lectura, por encima del promedio. Ciencias, 507 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Austria, matemáticas, 487 puntos, nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 480 puntos, nivel de lectura, promedio. Ciencias, 491 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Dinamarca, matemáticas, 489 puntos, nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 488 puntos, nivel de lectura por encima del promedio. Ciencias, 493 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Finlandia, matemáticas, 484 puntos, nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 490 puntos, nivel de lectura, por encima del promedio. Ciencias, 510 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. España, matemáticas, 473 puntos, nivel de matemáticas, promedio. Lectura, 474 puntos, nivel de lectura, promedio. Ciencias, 484 puntos, nivel en ciencias, promedio. Arabia Saudita, matemáticas, 388 puntos, nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 382 puntos, nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 390 puntos, nivel en ciencias, por debajo del promedio. Japón, matemáticas, 535 puntos, nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 515 puntos, nivel de lectura, por encima del promedio. Ciencias, 546 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Estados Unidos, matemáticas, 464 puntos, nivel de matemáticas, promedio. Lectura, 503 puntos, nivel de lectura, por encima del promedio. Ciencias, 499 puntos, nivel en ciencias, por encima del promedio. Singapur,
Matemáticas, 574 puntos. Nivel de matemáticas, por encima del promedio. Lectura, 542 puntos. Nivel de lectura, por encima del promedio. Ciencias, 561 puntos. Nivel en ciencias, por encima del promedio. Argentina, matemáticas, 377 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 400 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 406 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Brasil, matemáticas, 378 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 410 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 403 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Chile, matemáticas, 411 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 447 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 443 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Colombia, matemáticas, 382 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 408 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 411 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Costa Rica, matemáticas, 384 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 415 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 410 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. El Salvador, matemáticas, 343 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 364 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 373 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Guatemala, matemáticas, 344 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 374 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 372 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. México, matemáticas, 395 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 415 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 409 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Paraguay, matemáticas, 337 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 373 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 368 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Uruguay, matemáticas, 408 puntos. Nivel de matemáticas, por debajo del promedio. Lectura, 430 puntos. Nivel de lectura, por debajo del promedio. Ciencias, 435 puntos. Nivel en ciencias, por debajo del promedio. Si bien en este estudio no aparecen todos los países del mundo, nos da un panorama general y claro de cómo están los niveles de educación en las diferentes regiones del mundo. Cabe mencionar que en esta última versión del estudio PISA no aparecen países africanos, puesto que la decisión de participar es voluntaria y no todos los países desean ser evaluados debido a diferentes razones tales como inquietudes sobre metodología, recursos, circunstancias políticas, prioridades internas del país u otros factores logísticos. Entre los 81 estados y regiones evaluados, Macao, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Estonia fueron otros países que obtuvieron buenas calificaciones.
en cada una de las 3 categorías principales. Todos ellos se ubicaron entre los 10 primeros. Por otro lado, es claro que España tiene un mejor desempeño que los países latinoamericanos, pero hay que recordar que España es un país europeo y es considerado un país desarrollado perteneciente al primer mundo. Sin embargo, en comparación con otros países europeos, particularmente con los países escandinavos cuyas pruebas se encuentran por encima del promedio, países como España o Portugal tienen niveles promedio en los resultados de la evaluación. Latinoamérica, reafirmando el liderazgo de la región. Desde hace casi 10 años, Chile volvió a ser el país con la mejor evaluación en América Latina, ocupando el puesto 37 de 80 y países evaluados. Uruguay ocupa el segundo lugar en la región, en el puesto 53, mientras que México ocupa el tercer lugar, en el puesto 57. En resumen, los resultados del informe PISA, así quedan el resto de países latinoamericanos. Perú en el lugar 59, Costa Rica en el lugar 63, Colombia en el lugar 64, Brasil en el lugar 65, Argentina en el lugar 66, Panamá en el lugar 74, Guatemala en el lugar 77, El Salvador en el lugar 78, República Dominicana en el lugar 79 y Paraguay en el lugar 80. Aunque Paraguay se clasificó apenas por encima de Camboya, que fue el país con la evaluación más baja, quedando en el lugar 81. El informe resalta los esfuerzos de Paraguay en los últimos 10 años para universalizar la educación secundaria entre su población. Caminando sobre suelos fracturados, la disparidad latinoamericana. Además, los hallazgos indicaron que todos los países de la región tienen una mejor puntuación en lectura que en matemáticas y ciencias. 3 de cada 4 estudiantes tienen un bajo desempeño en matemáticas. Esto indica que carecen de las habilidades fundamentales requeridas en esta materia. En general, en los países miembros de la OCDE, este índice alcanza solo el 31%. Cabe mencionar que solo 4 países de Latinoamérica son miembros de la OCDE: México, Chile y Colombia, que son potencias económicas de la región. Y recientemente, en 2021, Costa Rica fue aceptada a ser parte de la OCDE, por tener un buen índice de desarrollo humano. Países como Brasil y Perú están siendo evaluados para unirse a la OCDE en un futuro cercano. PISA también confirmó que hay una gran disparidad en el aprendizaje. En promedio, el 88% de los estudiantes más pobres de la región tienen un bajo desempeño en matemáticas, en comparación con el 55% de los estudiantes de los países más ricos. Además, los exámenes demostraron que la mitad de los estudiantes de las zonas más pobres carecen de comprensión de lo que están leyendo. Liderazgo asiático. Los hallazgos de la prueba PISA confirmaron que las naciones asiáticas se han convertido en potencias en cuanto a la educación a nivel mundial. Por lo tanto, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong ocuparon 6 de los primeros 10 lugares. El caso de Singapur es único. Según el Banco Mundial, esta pequeña ciudad-estado es uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de 78.574 euros al año y una población de poco menos de 6 millones de personas. Los datos mencionados podrían confirmar que una fuerte economía es esencial para contar con un sistema educativo de calidad. A pesar de que se reconoce que lo primero ayuda a lo segundo, también se indica que tener grandes recursos económicos no es necesaria para brindar una enseñanza de alta calidad. Por ejemplo, Estonia, que no es un país rico, se encuentra en la 7ª posición en matemáticas, la 6ª en ciencias y la 6ª en comprensión de lectura, superando a Irlanda, lo cual respalda esta afirmación. En las ediciones anteriores del estudio PISA, Finlandia se presentaba como el mejor modelo educativo del continente europeo. Sin embargo, sufrió un grave declive, lo cual se explica en el informe, que la causa es por el gran aumento en número de estudiantes de origen inmigrantes, que vienen de países con muy bajo nivel educativo. En el caso de España, tuvo su peor puntaje en matemáticas, desde que empezaron a publicarse los resultados de esta prueba educativa en el año 2000. Los estudiantes españoles perdieron 8 puntos en esta materia y 3 en comprensión de lectura, en comparación con lo que obtuvieron en 2018. No obstante, aumentaron 2 puntos en ciencias.
descifrando los datos, estadísticas y realidades. Los resultados de PISA también revelaron que los niños superaron a las niñas en matemáticas por 9 puntos, pero en lectura, las niñas superaron a los niños por 24 puntos en promedio. La brecha de género en el rendimiento matemático en la mayoría de los países no cambió entre la última evaluación hace 3 años y la más reciente. Los resultados también mostraron que en la mayoría de los países, los estudiantes no inmigrantes tendieron a superar a los estudiantes inmigrantes en todas las materias evaluadas. El informe, sin embargo, recuerda que los estudiantes de origen extranjero no suelen tener una vida tan acomodada y estable como sus compañeros no inmigrantes. La OCDE también realizó un estudio independiente sobre la satisfacción de los estudiantes en las aulas utilizando 9 factores, como su compromiso con la escuela, su bienestar material, cultural y psicológico, o su apertura a la diversidad. Este estudio demostró que en Singapur, Macao y Taiwán, que cuentan con las más altas calificaciones en matemáticas, la gran mayoría de estudiantes dijeron tener un gran miedo al fracaso y tienen una participación menor en actividades extracurriculares, como arte o deportes. En cambio, en naciones como España y Perú, donde los estudiantes obtuvieron calificaciones más bajas en las pruebas PISA, los investigadores frecuentemente observaron niveles más bajos de ansiedad y un mayor enfoque en los deportes entre los estudiantes examinados. Coméntanos en qué lugar se encuentra tu país en la lista y qué opinas de la situación de la educación en Latinoamérica y España, porque la gran diferencia que tenemos con Singapur y otros países asiáticos. ¿Crees que nuestros países puedan cambiar? ¿Qué deberían hacer los gobiernos de nuestros países? Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Solo te tomará un segundo, pero nos ayuda a seguir creando contenido interesante. Comparte el video con quien tú quieras. Hasta pronto.